Capítulo 115. El primer cohete aéreo que Agurame Tetsumaru lanzó tras regresar a su base fue un fracaso. La trayectoria orbital al lanzamiento no era inherentemente incorrecta, pero la trayectoria que Tetsumaru había calculado él mismo era defectuosa. El bicho satélite comenzó su descenso tras solo 4 horas, transformándose pronto en una estela de fuego mientras desaparecía del cielo como una estrella fugaz. Este fue un caso clásico de la hierba es más verde al otro lado. En su vida anterior, calcular la órbita de un satélite no era especialmente difícil. Las fórmulas estaban fácilmente disponibles en línea. Sin embargo, los datos fundamentales necesarios para esos cálculos, masa planetaria, constantes gravitacionales, radio preciso, eran secretos de estado estrictamente protegidos. Tetsumaru no solo carecía de datos, ni siquiera sabía por dónde empezar a medirlo. La parte más difícil de un proyecto aeroespacial en el mundo shinobi era el levantamiento geográfico. Con naciones constantemente enfrentadas y restricciones ninja por todas partes, no podía realizar una encuesta global. Por lo tanto, no tenía forma de saber cuán grande era realmente el mundo ni cuál podría ser su masa. En ausencia de estos datos fundamentales, Tetsumaru optó por el método de fuerza bruta. Lanzar cohetes uno a uno y ajustar la trayectoria en función de los resultados reales. Era como un artillero antiguo que no entendía balística, ajustando obstinadamente el ángulo de su cañón con cada disparo. Mientras tuviera suficientes proyectiles, acabaría acertando en el objetivo. Resultó que el objetivo del aeroespacial estaba muy lejos, requiriendo bastantes lanzamientos. Por la tarde, tras ajustar los parámetros, Tetsumaru ordenó a un bicho señor supremo que despegara y lanzara el segundo bicho cohete. Esta vez, la velocidad del bicho satélite era un poco demasiado alta. Finalmente derivó hacia el espacio profundo tras 9 horas, perdida para siempre. Esa noche, se activó un tercer cohete. Este tuvo una avería mecánica dentro del propio cohete bicho. Explotó 40 segundos después de la encendida, convirtiéndose en un enorme fuego artificial. El cuarto lanzamiento tuvo lugar a medianoche. Para sorpresa de Tetsumaru, el bicho satélite casi completó una circunnavegación completa alrededor del globo. Aunque finalmente cayó, proporcionó una gran cantidad de datos valiosos. El segundo día trajo fuertes vientos. Por suerte, el método de lanzamiento que Tetsumaru había diseñado no se vio muy afectado por el clima, aunque los Overlord Books necesitaban más tiempo para ascender y descender. Al final del día, solo se completaron 2 lanzamientos. El tercer día fue despejado y sin viento. Lanzó 4 veces. El cuarto día estaba nublado. Lanzó 4 veces más. Estos 4 lanzamientos completaron con éxito entre 4 y 6 órbitas completas. El éxito estaba al alcance, pero Tetsumaru tuvo que pulsar a regañadientes el botón de pausa. Había agotado todo el suministro de insectos cohete que la madre de la prole había producido en los últimos 2 meses. El siguiente grupo de 16 tardaría 15 días en gestar. Más importante aún, el bicho champiñón finalmente había acumulado suficiente elemento 92 con un peso molecular de 235. Para asegurarse de que el hongo brotara a tiempo, Tetsumaru tuvo que marcharse inmediatamente. En la mayoría de los casos, un insecto que implicaba tal disuasión estratégica no debería haberse fabricado tan pronto, pero la tierra del té tenía los materiales necesarios. El año pasado, Tetsumaru recibió una misión repentina para investigar una aparición fantasmal en una mina de hierro. Al principio, pensó que podría ser un fantasma literal, un sabotaje ninja, o quizá una concentración anormal de energía natural. Sin embargo, al examinar a los mineros sintomáticos, descubrió que todos sufrían vómitos, náuseas y diarrea. Los casos graves incluían pérdida de cabello y fiebres altas persistentes, mientras que algunos incluso sufrieron úlceras cutáneas, hemorragias e insuficiencia orgánica. Estos eran claramente síntomas de intoxicación, específicamente toxicidad mineral. En el mundo shinobi, el maestro de tales toxinas era Chiyo de la arena oculta. Aunque la arena se había rendido, Tetsumaru sospechaba que seguían causando problemas tan lejos. Apretando los dientes, entró en la mina en busca de pistas. Lo que encontró le dejó atónito.
En los túneles recién excavados en lo profundo del subsuelo, las paredes estaban cubiertas por un denso resplandor fluorescente verde oliva. Los minerales que brillaban por sí solos casi siempre eran altamente radiactivos, eso era de conocimiento común en su antiguo mundo. Los trabajadores no sufrían intoxicación por minerales o metales pesados. Era síndrome agudo de radiación. Tetsumaru salió apresuradamente de la mina, se fabricó una pesada armadura de plomo y volvió a entrar para recoger muestras del mineral fluorescente. Los llevó de vuelta a su laboratorio para verificar su identidad. El análisis espectral lo confirmó. Era un compuesto de nitrato, concretamente el elemento 92. Lo que realmente sorprendió a Tetsumaru fue que, entre las muestras minerales, encontró un insecto. Una extraña larva de luciérnaga que en realidad se alimentaba del mineral. Un insecto que podría utilizar energía nuclear. Para Tetsumaru, la combinación de mineral de uranio y larvas de luciérnagas se traducía instantáneamente como columna vertebral. Para alguien de una cultura con un caso terminal de fobia a la deficiencia de potencia de fuego, esto era algo que no podía negarse en absoluto. La construiría aunque tuviera que quedarse sin comida. El proceso resultó ser excepcionalmente fluido. Tetsumaru empezó a preguntarse si había gastado toda su mala suerte en otro lugar solo para ahorrar su fortuna para esto. Las luciérnagas sí usaban energía nuclear como fuente de energía, un rasgo con un potencial futuro inmenso, pero por ahora, Tetsumaru solo necesitaba su tolerancia a la radiación y la toxicidad por metales pesados. Al empalmar los genes de las luciérnagas en grillos topo, creó mineros capaces de trabajar en ambientes de alta radiación para extraer el mineral a granel. Luego, utilizando fluoruros, extrajo el uranio del óxido de uranio del mineral para formar tetrafluoruro de uranio, UF4. Añadiendo gas flúor, obtuvo hexafluoruro de uranio, UF6. Una vez que el UF6 se calentó hasta convertirse en gas, lo purificó por difusión gaseosa. Tras 4 etapas de enriquecimiento, el compuesto alcanzó una pureza del 92,3%. Finalmente, utilizó la reducción de hidrógeno para regenerar $4 como carga útil final del arma. El paso final también produjo ácido fluorhídrico, un material letal y tóxico que Tetsumaru había deseado durante mucho tiempo debido a sus aterradoras propiedades corrosivas y su toxicidad incurable. Tetsumaru no pudo evitar maravillarse una vez más. El ninjutsu era un magnífico código de trucos. Con la ayuda de 4 clones de sombra, completó todo el proceso de fabricación sin depender de ninguna infraestructura industrial. Esto era una ventaja enorme. El proceso descrito anteriormente se saltó un gran número de pasos, incluida la producción crítica del Geyoukake. Sin ninjutsu, cada paso habría requerido una base industrial masiva, consumiendo tanta electricidad como una ciudad de 1 millón de habitantes y causando una devastación ambiental inevitable. El único problema era el rendimiento. Habían tardado 6 meses completos en acumular los 20 kilogramos necesarios de carga útil. Para el detonador, también usó ninjutsu. Tetsumaru utilizó un cilindro de acero de 18 centímetros de diámetro para almacenar 2 cargas útiles separadas de 5 kilogramos, separadas por plomo. Entre ellos, colocó un pergamino de sellado que contenía los 10 kilogramos restantes de material. En el momento en que se liberaba el sello, la masa de 10 kilogramos atravesaba instantáneamente las capas blandas de plomo y se combinaba con las otras 2 masas. Esto superaría inmediatamente el umbral de masa crítica de 17 kilogramos, lo que teóricamente desencadenaría una detonación. Por supuesto, este método de detonación fue completamente obra de Tetsumaru. Al eliminar la necesidad de explosivos convencionales y reflectores gruesos, el arma completa medía solo 40 centímetros de altura y pesaba apenas 36 kilogramos, extremadamente compacta. Estaba perfectamente oculto en el vientre del bicho champiñón, una luciérnaga modificada, que tenía la tarea de liberar el pergamino de sellado. Ahora, Tetsumaru se dirigía a una isla desierta y remota para realizar un experimento de detonación, probando si este diseño, un híbrido de conocimientos de 2 mundos, realmente funcionaría. Tetsumaru llegó a la costa y convocó a un bicho zanjador de agua. Sentado sobre su ancho lomo, las 4 largas patas del insecto se difuminaron en movimiento, llevándole hacia el sur a una velocidad de 25 nudos.
5 días después, llegó a la isla objetivo. Primero creó 16 clones de sombra y luego abrió sus pergaminos de sellado para comenzar a construir el sitio de pruebas. Una torre de hierro característica de 30 metros era imprescindible. El primer bicho Z sería detonado en la cima de la torre para probar el máximo efecto de explosión. También tuvo que construir estructuras para simular una aldea ninja, con maniquíes incluidos. Para que los sujetos de prueba evaluaran la letalidad real, utilizó varios insectos. Cada rincón del lugar de pruebas estaba equipado con slimes para grabar. Algunos miraban directamente hacia la torre, mientras que otros estaban ocultos en búnkeres para observar las consecuencias. No se podía pasar por alto ningún detalle. Finalmente, construyó un búnker para sí mismo, lo suficientemente lejos y lo bastante denso como para no enviarse accidentalmente durante su propio experimento. Eso sería demasiado patético. Tras un día completo de construcción, el sitio de pruebas de Zetas estaba listo. Tetsumaru hizo una última comprobación. Una vez satisfecho, invocó al bicho champiñón mediante una invocación del pacto de sangre. Un insecto tan crítico merecía más un contrato de sangre que incluso el bicho gigante del viento. Bajo ninguna circunstancia Tetsumaru llevaría este bicho encima. Ni siquiera caminaba a su lado. A su orden, el bicho champiñón corrió hacia la torre y comenzó a subir a la plataforma en la cima. A medida que el insecto se acercaba a su destino, Tetsumaru se ponía cada vez más nervioso. De repente, sintió que su búnker actual no era lo suficientemente resistente ni grueso. Invocó al gigante insecto del viento, el que había atacado al rey Kage con un cañón de vendaval. El coloso marchito se arrastraba temblorosamente sobre el búnker de Tetsumaru, actuando como una capa de cobertura viviente de 30 metros de grosor. El insecto gigante estaba muriendo, no por heridas, sino por la vejez. Como la única versión capaz de combatir de la serie Wing Handbook, su mayor defecto era una vida útil de menos de un año. Además, participar en combate consumía su vida a 10 veces la tasa normal, y usar el cañón Gale era aún más agotador. Una larva tardaba 3 meses en pupar, y tras emerger, se necesitaban otros 2 meses y medio de tallado manual de runas de chakra para habilitar el cañón Gale. Invertir medio año en una ventana operativa tan corta fue ineficiente. La especie estaba lejos de ser madura. Ahora, cumpliría su función final. Actuar como su escudo y probar la letalidad del ónigo. Tintineo, tintineo, tintineo. El bicho champiñón finalmente llegó a la plataforma superior. Estaba visiblemente agotado, la fluorescencia en su cola se atenuaba. Tetsumaru activó su técnica secreta. Barrera de campo de dominio y la visión dinámica del ojo de la verdad. Activó la función de grabación de los 2440 slimes del sitio, que transmitía señales al bicho satélite y luego a la madre de la cría, donde se grababa cada imagen. Empieza. En lo alto de la torre, el bicho champiñón se estremeció. Su abdomen se convulsionó una vez, y luego una luz blanca cegadora llenó el mundo. El campo de dominio de Tetsumaru fue incinerado al instante cuando el flujo de información desapareció. Solo el bicho gigante y los slimes continuaron transmitiendo datos. Las moscas gigantes dispersas en el aire fueron vaporizadas al instante por la intensa luz. Sin que sobreviviera ni un solo insecto, el campo de dominio perdió naturalmente sus nodos sensoriales. A medida que la luz se desvanecía, la visión dinámica de Tetsumaru vio claramente una bola de fuego de plasma naranja-roja expandirse rápidamente en la punta de la torre antes de estrellarse contra el suelo. La tierra ondulaba como agua, enviando olas en todas direcciones. Los picos sísmicos arrasaron cada edificio e insecto a su paso, lanzándolos alto al aire. Luego, estos restos en el aire fueron alcanzados por la onda expansiva. Algunos fueron pulverizados al instante, otros destrozados, y los escombros más resistentes salieron volando como juguetes. Dentro del búnker, las piernas de Tetsumaru se debilitaron por el impacto sísmico, y la vibración de la onda expansiva le provocó náuseas. Todas las señales en su campo de dominio se habían apagado. Incluso se perdió su conexión con el bicho satélite y la madre de la prole, probablemente debido a un pulso electromagnético masivo, EMP, que interrumpió las señales. Tetsumaru esperó pacientemente hasta que los temblores cesaron y el rugido de los vientos inducidos por la ráfaga se desvaneció.
Solo cuando el mundo quedó en silencio mortal, soltó con cautela a unas cuantas moscas que llevaba consigo, enviándolas por una rejilla para investigar. Cuando confirmó que las moscas no estaban muriendo, Tetsumaru abrió la escotilla y salió a la superficie. Su atención fue captada de inmediato por la enorme nube de hongo roja y negra en el centro del lugar. El humo negro ya había alcanzado una altitud de más de 1000 metros y seguía levantándose a gran velocidad. Funcionó. Ahora mi columna vertebral está recta. Este gran hongo se parecía mucho a los de Lopnur, Hiroshima o Nagasaki, excepto que era más grande y estaba saturado de una intensidad de chakra similar a la del Sol. Espera, chakra. ¿Por qué una explosión nuclear generaría fluctuaciones tan intensas de chakra? Esta intensidad superaba con creces a un Jinchuriki de 4 colas. Incluso superaba una transformación completa en bestia con cola. Tetsumaru fue electrificado. Este fenómeno tenía que representar un secreto profundo sobre la esencia misma del chakra. La próxima vez, debo estar mejor preparado para las observaciones. Tetsumaru reprimió el impulso de empezar inmediatamente a diseñar una forma de observar las transiciones de chakra. Todavía tenía trabajo pesado por delante. Primero, invocó una colmena especializada y liberó 6 libélulas gigantes y varios slimes. Las Dragonflies, preequipadas con tubos de ensayo de vacío, volaron directamente a través de la nube en forma de hongo para recoger polvo radiactivo. Los slimes tomaron el relevo de sus homólogos caídos, continuando registrando la evolución de la nube. Un bicho señor supremo se acercó, comenzando a inspeccionar el lugar de pruebas y a fotografiar el suelo. Justo entonces, la isla fue sacudida por un poderoso terremoto. Aparecieron fisuras y vasijas de barro en la superficie. Al sur del epicentro, entró en erupción una enorme cantidad de ceniza volcánica, seguida poco después por lava. La ceniza volcánica y el Oniñón pronto se fusionaron, formando una nube aún más alta y ominosa. Al ver que la recogida de datos estaba casi completa, Tetsumaru abandonó rápidamente la isla, se sumergió en el agua y usó el estilo agua para escapar. Capítulo 116. Aburame Tetsumaru había elegido esta isla remota y desolada como campo de pruebas por 2 razones. Su aislamiento y el hecho de que era un volcán activo. Al plantar un hongo aquí, esperaba pasar desapercibido. Aunque alguien notara el alboroto, la erupción volcánica sería una cobertura perfecta. Sin embargo, no había anticipado las enormes fluctuaciones de chakra que produciría el hongo. Ahora que el volcán se había despertado por completo, ni siquiera su furia natural era suficiente para ocultar la actividad. Al fin y al cabo, una erupción volcánica típica no irradia la firma de chakra de alta densidad. Tuvo que retirarse inmediatamente para evitar ser acorralado. Tetsumaru no estaba preocupado por la aldea de la niebla oculta a 1500 kilómetros de distancia, la arena oculta a 2000 kilómetros, ni siquiera por la frenética Konoha. Su preocupación iba hacia arriba. El clan Otsutsuki en la luna, que poseía al gigante Tenseigan y tomaba la vigilancia del mundo shinobi como su deber autoimpuesto. No le preocupaba lanzar cohetes ni satélites. Las firmas de chakra de los bichos cohete, bichos satélite e incluso de los bichos supremos eran insignificantes, apenas suficientes para llamar la atención de los que estaban en la luna. En cuanto a su tamaño, no era un problema. Comparado con el mundo shinobi, que abarcaba casi 10.000 kilómetros de diámetro, incluso el mayor bicho señor supremo medía apenas 300 metros de diámetro, menos de una centésima milésima parte de la escala mundial. El bicho satélite, con su envergadura de 20 metros, era aún más pequeño. Si uno imaginara el mundo como un globo de 1 metro, el bicho satélite sería una mota de polvo pegada a su superficie, de apenas 0,005 milímetros de diámetro. Era invisible. Pero una fluctuación masiva de chakra era otra historia. Como uno de los logros más altos del sistema de chakra, el gigante Tenseigan no podía ser insensible a tal energía. Este hongo había producido una espiga que superaba la de un Jinchuriki de 4 colas. Para los Tenseigan, probablemente parecía una bengala cegadora en la oscuridad. Por otro lado, quizá no importara. El chakra liberado durante las legendarias batallas entre Ashirama Senju y Madara Uchiha fue sin duda mucho más violento, pero los Otsutsuki no habían descendido para intervenir entonces.
Quizá habían observado, pero tras pensarlo detenidamente, se dieron cuenta de que bajar a enfrentarse a esos dos monstruos sería una sentencia de muerte. Así que simplemente se tumbaron y fingieron no ver. De todos modos, si había posibilidad de problemas, lo mejor era marcharse pronto. Tetsumaru dejó atrás una multitud de insectos para actuar como centinelas, curioso por ver si algún demonio o dios realmente sería atraído. Si lo estaban, tendría que encontrar la manera de enfrentarse a ellos. Todavía le quedaban muchas setas por plantar. Primero, necesitaba datos para el despliegue formal, aunque eso no requeriría muchas pruebas. Necesitaba una prueba en vivo lanzada desde el aire usando un Overlord y probablemente 3 más para probar la integración del Rocketbook como arma de ataque de largo alcance. Solo mediante el uso en tiempo real pudo determinar el tiempo requerido desde la preparación hasta el despliegue, y desde la llegada hasta la detonación. Estas métricas eran esenciales para decidir cuándo y dónde plantar una seta en un campo de batalla. Después vinieron los datos para mejorar la carga útil, y eso requeriría muchas setas. Una seta de nivel 2, una bomba de fusión, requería una temperatura de 100 millones de grados para encenderse, lo que hacía necesaria la bomba de fisión más pequeña posible como detonante. Para acelerar las pruebas iniciales, Tetsumaru había usado un pergamino de sellado para saltarse el umbral de implosión. Sin embargo, el camino hacia la miniaturización no podía ignorar esta tecnología. Los diseños tipo implosión utilizaban explosivos convencionales para comprimir el combustible de uranio, aumentando artificialmente su densidad. Combinado con un reflector de neutrones, esto podría reducir la masa crítica necesaria para la detonación a 6 o 7 kilogramos. Con esa base y añadiendo varios componentes especializados, se podía crear un hongo que pesara menos de 12 kilogramos. Una vez que el método de implosión produjera el disparador de fisión más pequeño, necesitaría datos precisos sobre ondas de choque y radiación térmica en un plazo de 0,2 segundos tras la detonación. Solo entonces la bomba de fisión podría servir como un disparador fiable para un dispositivo de fusión. Tras suficientes pruebas de fusión para recopilar datos sobre la ignición, podría completar la actualización a nivel 3. Los hongos de nivel 3 eran variantes especializadas. Bombas de neutrones, bombas EMP, pulso electromagnético, bombas potenciadas por onda de choque, armamento de plasma y armas nucleares basadas en láser. En opinión de Tetsumaru, las setas de nivel 1 y nivel 2 eran demasiado poderosas. Eran disuasorios, cartas ganadoras para mantener su columna vertebral recta. Eran difíciles de usar en combate real debido a las demasiadas limitaciones. Solo las variantes de nivel 3, con sus efectos controlados, eran verdaderamente armas prácticas, cosas que eventualmente podrían integrarse en su bioarmadura y enjambres de insectos. Con tantos requisitos experimentales, un campo de pruebas adecuado era valioso. No lo dejaría tan fácilmente. 10 días después, se preparó la segunda seta. Los insectos que quedaron en el lugar no detectaron nada. Una pequeña parte había muerto por radiación, pero la mayoría prosperaba, con más energía que antes. Como nadie se había dado cuenta, el plan continuó. Esta vez, Tetsumaru optó por una detonación en un túnel subterráneo. El alboroto superficial sería menor y, lo más importante, sería más fácil capturar datos de detonación. Los Zerg mineros pasaron 15 días excavando la cueva. Más allá del túnel principal, los grillos topo excavaron más de 400 tuberías de grosor palma en un patrón radial centrado en el punto de detonación. Cuando el hongo explotó, las ondas de choque, la luz, el calor y la radiación electromagnética viajarían por estas tuberías sin interferencias, permitiéndole recopilar datos limpios. Al llegar, Tetsumaru entró en el túnel desde el agua. Instaló sensores en cada tubería para registrar las consecuencias. Esta vez, añadió específicamente equipos de monitorización de chakra. Incluso planeaba acercarse él mismo al lugar, usando su habilidad de perspicacia para experimentar directamente la marea de chakra de una explosión nuclear. Poniéndose una pesada armadura de plomo y sellando las enormes puertas blindadas, Tetsumaru ordenó al bicho champiñón que caminara hacia el centro. Entonces, detonó. Tetsumaru cerró los ojos, llevando su insight al límite. Observaba la gran circulación de chakra dentro de su propio cuerpo mientras percibía indirectamente cada cambio en el epicentro.
Primero vino la radiación térmica, luego apareció la bola de plasma, espera. Cuando la bola de plasma se expandió hasta unos 3 metros, experimentó un colapso interno momentáneo, un destello infinitesimal en el tiempo, antes de expandirse de nuevo. En ese único instante, se manifestó una cantidad inconmensurable de chakra. El volumen era tan vasto e inmenso que creaba una poderosa onda expansiva de chakra. Esta onda se fusionó con la explosión térmica y los vientos huracán de la expansión del plasma, casi duplicando el poder destructivo del hongo. Fascinante. El chakra puede producirse sin la unión del espíritu y la energía física. No debería ser tan precipitado. Quizá no se produce, sino que se extrae de algún lugar. O quizás es un subproducto de la propia reacción de fisuración. Esto es realmente interesante. Los cambios posteriores fueron estándar. Más allá de corregir algunos errores en sus datos anteriores, no hubo más sorpresas. El experimento fue un éxito total. La siguiente prueba sería un lanzamiento aéreo de un bicho Overlord. En cuanto a la segunda prueba subterránea, tendría que esperar. No es que no pudiera construir otro hongo, pero la explosión había vaporizado más de 400 juegos de costosos instrumentos de prueba. Su estoque estaba agotado y no podía simplemente comprar más de estantería. El mercado de equipos de prueba de alta precisión en el mundo shinobi era diminuto. La producción y las ventas se estancaron. Había consumido 400 sets en un solo día, más de lo que el mundo entero produjo en un mes. Los fabricantes no podían aumentar la producción de la noche a la mañana, así que Tetsumaru solo podía hacer un pedido y esperar. Con el experimento terminado, Tetsumaru se preparó para salir a la superficie y inspeccionar el lugar antes de regresar a la isla madre de la prole. Mientras subía por el túnel, activaba habitualmente su técnica secreta. Barrera de campo de dominio. De repente, sus insectos divisaron una figura. Un hombre flotaba en el cielo. La sangre de Tetsumaru se heló. Sin dudarlo un segundo, volvió a dirigirse hacia la salida submarina. El vuelo era una habilidad excepcionalmente rara en el mundo shinobi. Los ninjas que usaban planeadores o herramientas especializadas eran una cosa, pero quienes podían volar usando puro jutsu nunca eran débiles. La figura que acababa de ver no tenía alas, ni rocas flotando bajo sus pies, ni pájaros de arcilla. Flotaba en el aire por pura fuerza de voluntad. Es el estilo tierra. Técnica de roca superligera. No lo parece. El hombre tiene una complexión normal, no baja, y no lleva una cinta de Hidden Rock. Tetsumaru se retiró profundamente en el mar, deteniéndose solo cuando estaba a 2 kilómetros del lugar de pruebas. A esa distancia segura, comenzó a activar los insectos ninja que había escondido en la zona. Conectando su campo de dominio con las libélulas exploradoras, Tetsumaru finalmente pudo ver claramente al intruso. E inmediatamente, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién es? El hombre era bastante alto, con un peinado extraño, rapado por los lados, pero con el pelo largo recogido en una coleta caída por la espalda. Debajo de su ojo izquierdo llevaba un tatuaje negro con el número 4 romano, y en la barbilla una marca de diamante negro. Llevaba una túnica blanca con un protector rojo para el cuello, muñequeras y pendientes. A pesar de esos rasgos tan llamativos, Tetsumaru no pudo encontrar ni una sola persona en su memoria que coincidiera con la descripción. El hombre dio vueltas alrededor del lugar de pruebas antes de aterrizar para inspeccionar el suelo. Asomó la cabeza al cráter del volcán aún en erupción y usó jutsus para perforar varios agujeros en el suelo donde había ocurrido la explosión. Tras un largo rato de husmear, no encontró nada de valor salvo unos pocos trozos de roca vitrificada. Finalmente, el hombre lanzó un trozo de piedra cristalizada en su mano y murmuró para sí mismo. Así que fue chakra liberado del fuego del núcleo de la Tierra. Un raro caso de chakra que no pertenece a Kaguya, lástima que la cantidad sea demasiado pequeña. HMPH. Aunque hubiera más, no puedo absorberlo ni usarlo ahora mismo. Sin sentido. Con eso, tiró las piedras a un lado y voló lejos. Por fin se ha ido. No tengo ni idea de quién era. Las aguas del mundo shinobi son mucho más profundas de lo que pensaba. Hay centrales eléctricas que existen completamente fuera del terreno original. Pensaba que la aparición de Kaguya Otsutsuki ya había vaciado el estanque y expulsado a todos los peces grandes.
Espera, Tetsumaru se quedó paralizado. Una potencia que la resurrección de Kaguya no logró expulsar. Los villanos de la secuela de Boruto coincidían con esa descripción. Aunque no había visto la secuela, que a menudo se burlaba como basura que no se puede quemar, Tetsumaru había recogido fragmentos de lore a través de vídeos cortos y fanfictions. Sabía sobre el alienígena Otsutsuki oculto o recién llegado. Era un alienígena viviente. Un espécimen de investigación increíblemente valioso. Aún no podía soportarlo. Pero en el futuro, cuando fuera lo suficientemente fuerte y su control sobre el mundo fuera absoluto, lo perseguiría, lo arrastraría al laboratorio y lo estudiaría a fondo. Tetsumaru sonrió con suficiencia. He memorizado tu cara. No te haré esperar mucho. Qué raro. Un auténtico Otsutsuki fue atraído, pero ¿dónde están los Otsutsuki de la luna? Tetsumaru miró al cielo. La luna no era visible a plena luz del día, pero él sabía exactamente dónde estaba. ¿Cuándo aparecerán? Tras encontrarse con un merodeador inesperado, la naturaleza cautelosa de Tetsumaru, su cobardía, se activó. Decidió pausar las pruebas prácticas de campo y centrarse en las detonaciones subterráneas para evitar ser pillado con las manos en la masa. 2 meses después, Tetsumaru completó con cautela su última prueba de hongos del año. La luna Otsutsuki aún no había aparecido. Tras el experimento, por seguridad, Tetsumaru abandonó el lugar a través del lecho marino, nadando 15 kilómetros completos antes de salir a la superficie. El proceso fue una enorme pérdida de tiempo. Pero tras 2 meses de ser cauteloso, parecía que lo había hecho en vano. Tetsumaru finalmente se irritó. Otsutsuki, ¿vienes o no? Dame una respuesta clara. Que me dejen colgado así me está volviendo loco. Se puso de pie en la superficie del océano, mirando con furia la luna llena en el cielo, y escupió una maldición. Maldito Otsutsuki, espera. Cuando llegue a la luna, vendré a pedir una compensación. Si no pagas, esparceré tus cenizas personalmente. Los Otsutsuki. Solo estábamos en lo nuestro, ¿qué os hemos hecho? Tetsumaru los había juzgado mal. En ese momento, el clan Otsutsuki en la luna estaba al borde de la guerra civil. La tensión entre la casa principal y la casa Rama había llegado a un punto de ruptura. Ambos bandos estaban armados y preparados, aterrados de que el otro atacara primero. No tenían tiempo de preocuparse por el mundo shinobi de abajo. En una zona prohibida de la casa Rama, 6 ninjas de mediana edad de ojos blancos discutían su plan de batalla. Primero, asesinamos a Chigetsu. Eso obligará a la casa principal a movilizar frenéticamente sus fuerzas. Luego, atacamos el complejo de la casa principal con la mitad de nuestra fuerza, dejándolos en un punto muerto. El movimiento decisivo lo lideraré yo personalmente. Llevaré a nuestros guerreros más élite para asaltar Tierra Santa. Debemos controlar al gigante Tenseigan a toda costa. Luego, usamos el Tenseigan para aniquilar la casa principal. ¿Es tan sencillo? Tiene que serlo. Si hay más complejidad, la casa principal aprovechará nuestra fuerza dispersa para derrotarnos uno a uno. El grupo guardó silencio un momento y luego asintió. La casa principal era la casa principal porque eran poderosos. Aunque su número era reducido, su ventaja sobre la casa Rama seguía siendo abrumadora. Y después de que ganemos, ¿y los supervivientes de la casa principal? Mátalos a todos. Todos. Incluso los niños. El líder de la casa Rama explotó. Incluso el miembro más pequeño de la casa principal sigue siendo la casa principal. Si crecen, serán un problema enorme. Ninguno puede quedar vivo. Pero son descendientes de nuestro ancestro. Esto es pasarse. Los ojos del líder se entrecerraron. Bien, dijo, con la voz cargada de falsa piedad. Entonces los sacrificaremos a todos al Tenseigan. Que se unan con el ancestro. Al oír la posibilidad de fusionarse con el ancestro, todos asintieron. Ese fue el mayor honor. Si lo planteaban así, no tendrían que sentirse culpables por la masacre.